en el libro de Mateo, capítulo 24, usted va a encontrar una verdad que el Señor declaró acerca de su venida. Unos acontecimientos, hermanos, que si le damos vuelta a la historia de la humanidad después de ese tiempo para acá, nos vamos a dar cuenta que las guerras han ocurrido en el mundo y que mucha gente ha muerto. Peste. ¿Usted cree que solamente la pandemia del COVID fue la única que existió en el mundo? No. Existió la peste negra, existió la fiebre amarilla, y pare de contar el cólera que mató a mucha gente. Lo que pasa es que en nuestro tiempo se manifestó una pandemia llamada COVID-19, pero si vamos atrás a la historia de la humanidad, hermano, vieron pandemias que destruyeron a la humanidad también. Y eso está escrito en la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24. Ahí usted va a encontrar unas verdades que nos dicen a nosotros de una verdad que debe estar en común entre nosotros, que dice que Cristo viene pronto. Usted y yo somos responsables por nuestros hijos, por nuestra familia, de declararle esta gran verdad. No podemos callarnos. No podemos decir nosotros, si estamos en nuestras casas, o que tengamos un familiar que no ha conocido a Cristo, o un vecino que tengamos al lado, y no le hablemos de Cristo. No le hablamos de su venida. Es importante que hablemos de la venida de Cristo. Mire, ¿por qué se crearon los grupos familiares? Con el propósito de llevar la palabra a aquellos que no conocen al Señor. Felicito a la hermana que trajo una invitada en esta noche. Eso es importante, hermano. Mire, quiero decirle algo muy importante. Cada uno de los miembros de la iglesia Maranata, del grupo familiar Maranata, debe traer un invitado. Amén. Esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo debo traer un invitado. Queremos crecer, queremos ser más adelante una iglesia, multiplicarnos, que Casa de Oración se extienda cada día más en Chulucana. Debemos traernos un invitado. Así como la hermana invitó, como buena anfitriona, yo voy a preparar el lugar, voy a invitar a una amiga y traer una amiga que nos acompaña en esta noche. Un aplauso a esa amiga, hermano. Hoy Dios la ha traído para que ella conozca esta gran verdad. Cristo viene pronto. Ahora bien, ¿qué debo hacer yo? Y Sara, obviamente con su esposo, que nos acompañan también en esta noche. Vamos a dar un aplauso a ellos también. ¿Qué debemos hacer nosotros al conocer esta gran verdad? ¿Por qué Cristo viene? ¿Por qué se anunció que Cristo venía? Ya Cristo estuvo en el mundo, estuvo en la tierra hace 2000 años, anunciando un camino que le mostraría al hombre la vida eterna. La Biblia dice en el libro de Isaías que el hombre andaba perdido, una oveja sin pastor. No había remedio para el pecado. El hombre pecaba y el hombre no tenía remisión por el pecado. Solamente el pueblo judío, a ellos se les entregó una ley y a ellos solamente se les dio la oportunidad de redimirir su pecado a través del sacrificio que se hacía por los corderos. Pero al pueblo gentil, que somos nosotros, no estoy hablando a los no judíos, a los no israelitas, estoy hablando a los peruanos, a los venezolanos, a los colombianos, a los chilenos, a los españoles, a todos los demás países, hermanos, que no pertenecen al pueblo de Israel, no tenían oportunidad de ser salvos. Pero Dios en su infinita misericordia, por eso que dice el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él vino a mostrar un camino, pagó un precio en la cruz, derramó su sangre preciosa para que tú y yo seamos perdonados de nuestros pecados. Hay gente que piensa que Dios no le puede perdonar. Hay gente que ha cometido tantos errores en esta vida, y pecado y cosas horribles, y dice, Dios no me puede perdonar a mí. Yo quiero decirte en esta noche, Dios sí te quiere perdonar. ¿Sabe por qué? Porque la sangre que derramó Cristo en la cruz nos redime de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Pero nos mostró el camino. Y nos mostró la manera como nosotros podemos ser salvos. Pero también dijo, me voy al Padre. Dijo ya en el capítulo 14. Me voy al Padre. Y voy a preparar lugar para vosotros. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y estaba hablando de su venida. Estaba hablando de ese momento en que usted y yo íbamos a venir a estar con el Señor. Él ha prometido levantar a su iglesia. La pregunta es, a los que aún no han recibido a Cristo, ¿estás preparado para ese gran momento?
Has tomado la decisión en tu vida de recibir a Cristo en tu corazón y de arrepentirte de tu pecado para que cuando suene la trompeta, como dice el libro de Tesalonicenses, porque la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Escritura. Miren, las trompetas van a sonar y solamente los que vivimos en el Espíritu, consagrados en santidad, vamos a escuchar esa trompeta. Miren, le voy a hacer una pregunta. Usted se mete al TikTok y usted ve de todo ahí en el TikTok, ¿sí o no? Mucha gente publica muchas cosas. Publicaron hace algún tiempo que se escucharon unas trompetas en no sé qué país. Se escucharon un sonido de trompeta en no sé qué parte. Y la gente relaciona eso con lo que está escrito en la palabra de Dios. Ciertamente se van a escuchar unas trompetas a nivel mundial. Solamente los hijos de Dios van a oír esa trompeta. Y cuando la iglesia sea levantada, mucha gente va a lamentar en ese momento el hecho de no haber recibido a Cristo como su Salvador. Por eso es que la iglesia evangélica no puede callar esta verdad en común que nos ayuda, que nos restaura, que nos dice a nosotros que debemos vivir en santidad para Dios. Cuando usted recuerda como iglesia, yo como iglesia recuerdo que Cristo viene, yo me cuido para no pecar. Porque yo sé que Cristo ya viene. Yo me guardo para Dios en santidad. Me acomodo. Si no estoy orando, empiezo a orar. Si no estoy leyendo la Biblia, empiezo a leer la Biblia. Si no estoy congregando, empiezo a congregarme. Hermano, empezamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Pero cuando dejamos este tema fuera, aislado de nuestras vidas, queremos vivir la vida fácil, un evangelio que a Dios muchas veces no aprueba. Mire, la vida del creyente es una vida de oración. ¿Sí o no? Es la columna vertebral del creyente, es la oración. Hay que orar, gústelo o no nos guste, como decía mi pastor en Venezuela. Esto es queriendo y no queriendo. Hay que orar, porque la oración produce fortaleza espiritual. Hay que leer la Biblia. Todo creyente debe leer la Escritura. Que no puedo, porque yo no veo, tengo un problema en mis ojos. Ay, mire, hoy en día Dios creó esos teléfonos inteligentes que son una maravilla. Usted baja allí la aplicación de la Biblia hablada y usted la pone allí y escucha la palabra del Señor. No hay excusa, hermano, para decir que no puede escuchar la palabra del Señor. Hay muchas maneras, hermano, de decir voy a escuchar la palabra de Dios, porque la que me edifica a mí, la que me fortalece a mí, la que me nutre a mí, la que me hace cambiar a mí, es la palabra de Dios. La que me revela el conocimiento, la que me muestra el camino a la vida eterna, es la palabra de Dios. Mire, el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, le dijo a los fariseos y a los escribas que eran maestros de la ley en aquel entonces. Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra escudriñar no es cualquier palabra, es un estudio sistemático de la palabra de Dios. Cuando yo voy a leer la Biblia no es como agarrar un periódico o agarrar cualquier libro, no. Usted va a leer la Biblia, usted primeramente hace una oración a Dios. Voy a leer tu palabra. Yo necesito que tú me reveles tu palabra. ¿Qué me quieres decir tú a mí allí? Y cuando usted hace esa oración y usted abre la Biblia, mire, Dios le va a empezar a hablar y a ministrar a su vida. Y Dios va a empezar a edificar su alma. Si tiene un problema en el matrimonio, Dios se lo soluciona. Si tiene un problema con los hijos, Dios lo soluciona. Porque la palabra de Dios es tan maravillosa que tiene consejos para los hijos, para los padres, para los hermanos, para los abuelos, para los negocios, para todo. Usted quiere prosperar económicamente, lea la Biblia. Ahí está el sistema económico de Dios que no falla, el más antiguo, pero el más perfecto y el más completo. Usted quiere ser sano, lea la Biblia. Ahí están las indicaciones necesarias para que usted y yo recibamos sanidad en este cuerpo que tenemos. Amén. Queremos crecer, queremos servirle a Dios. Lea la Biblia. La Biblia nos indica a nosotros qué tenemos que hacer para servirle a Dios. ¿Cómo podemos servirle a Dios? Hoy es un culto de oración. Tenemos que orar. Tenemos que clamar al Señor. ¿Por qué? Porque la oración trae poder. Poder para seguir evangelizando. Poder para seguir caminando en el camino del Señor. A veces andamos, hermano, es difícil andar en el camino del Señor. Claro que es difícil. Mire, no es fácil ser cristiano. Pero cuando tú y yo oramos y nos metemos en la presencia de Dios, hermano, no hay diablo que se levante. Usted puede ir y venir, hermano, mire, y así se levante quien se levante, brujo, quien hechicero, lo que sea. Mire, tiene que bailar pegado con usted. Yo sé lo que le estoy diciendo. Cuando yo llegué a este lugar de Chulucano, yo me mostré que hay cantidad de brujos en este lugar. Y a mí me visitó un brujo.
La primera noche que yo me quedé en Chulucán, en el tercer piso del hermano Luciano Morán, a las 2 de la mañana, venía por la parte de atrás, yo me paré y le dije, ¿a qué vienes? Me dijo, son bien y sabe el diablo enviado para destruirte. Y le dije, el Señor te recae. Vaya en el nombre de Jesús. Y le dije, Señor, muéstrame quién es. Yo me mostré el lugar y la tienda que tenía y lo que hacía. Le dije al Señor, yo no me voy a ir porque tú me trajiste aquí. ¿Se va él o se convierte? Ah, no se fue. Se fue de allí. Quiero decirle algo, hermano. Usted y yo tenemos una persona especial que nos acompaña. La presencia del Dios vivo. El Dios que tiene poder, que creó el cielo, la tierra y todo lo que conocemos. Solamente Dios, hermano, es el único que nos puede ayudar en todas nuestras situaciones que se nos presentan. No tengamos temor, hermano, porque la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Qué maravilloso, hermano. Eso lo logramos en la palabra de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener este tema en común, esta verdad en común, que Cristo viene. A nuestros hijos, ya Cristo viene. No podemos nosotros decir lo que dice en el libro de Hebreos y dejar a Dios que se encargue del trabajo de decir, crees tú y toda tu casa la salve. No le predicas a tus hijos. ¿Usted quiere que le diga una cosa más? ¿Usted sabe cuántos hijos de pastores se han perdido? Hijos de hermanos que se han muerto sin recibir a Cristo. Porque ese versículo tiene una acción cuando yo, como creyente, conocedor de la palabra, la pongo por obra. La Biblia dice en Hebreos, capítulo 16, 19, creo que es ese texto, y dice, ¿crees tú? Toda tu casa será salva. Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando la Biblia dice eso, es que yo como responsable, conocedor de la palabra de Dios, yo tengo que predicarle a mi hijo. Pero yo, como conocedor de la palabra de Dios, no le predico a mi hijo va a agarrar el mundo. Va a agarrar la droga, el alcohol, la homosexualidad. Mano, hay hijos de pastores que son homosexuales, ¿saben eso? Es triste. Pero Dios sabe que quiere eso, no quiere eso. Pero cuando nosotros recordamos esta gran verdad que Cristo viene pronto, yo digo, voy a predicar a mis hijos, para que conozcan la verdad y cuando ya vayan al mundo entiendan que solamente Cristo es. Escuchen este testimonio. Un hombre evangelista, un hombre usado mucho por Dios, le predicaba a sus hijos y a su esposa, le hablaba la palabra del Señor a sus hijos. Su hija creció con 22 años, fue a un campamento, iba por venía por una parte alta, ustedes le llaman de lo que cierra la parte alta. Venía en un autobús, venían muchos estudiantes, era un campamento. Se le fueron las luces al autobús, se le fueron los frenos al autobús y venía en una bajada con curva y el chofer decía, se me fueron los frenos y pegaba gritos. Todos estaban asustados y la muchacha se levantó y dijo, en el nombre del Dios que predica mi padre, que se encienda ese carro. Y el carro prendió las luces y el chofer pisó el freno y se frenó. ¿Pero por qué hizo eso? Porque veía a su papá que le daba un ejemplo, que le hablaba la palabra de Dios. Y esa muchacha de ese día le sirve a Cristo. Por eso es importante que usted y yo, como conocedores de la palabra de Dios, tenemos que decirle a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, que es necesario que busquen a Cristo porque ya Cristo viene. Es un tema en común. Apocalipsis. ¿Qué tiene Apocalipsis capítulo 2, versos 7 y el 12? ¿Quién lo tiene por ahí para que me lo lea, por favor? Déjame ver primero el verso 7. Capítulo 22, verso 7. Ya lo duro, hermano. Ya que el hermano lo tiene aquí. He aquí, 7, ¿verdad? 7, verso 7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la profecía de este libro. El verso 12, ¿qué dice el verso 12, hermano? De ese mismo capítulo, el verso 12. 12, léalo duro. Dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén.
Dios quiere recompensarnos a nosotros. Mire, el mundo da todo. Pero según la obra que tú y yo practicamos, ¿cuál es la obra? La Gran Comisión tiene una obra aquí en la iglesia, es una obra. Cuando tú y yo le predicamos a la vida, estamos haciendo la obra de Dios. ¿Sabes que mucha gente comete el error de decir, yo le sirvo a Dios porque estoy en una iglesia y predico en el púlpito? Eso no es servirle a Dios solamente. El verdadero trabajo está en la calle, a hablarle a la gente de Cristo, al necesitado, al huérfano, a la viuda, al que no tiene al Señor. Ese es el verdadero trabajo. Mire, Cristo no necesitó un púlpito para decir a la gente que tenía que buscarse en la redempción esta parte. No, Cristo andaba por las aldeas predicando la palabra del Señor. Y ese es el trabajo que usted y yo tenemos que hacer. Ahora estamos más organizados porque los tiempos aquellos eran muy distintos a esto. Y la iglesia primitiva, como dijo el hermano, ¿verdad? Que trabaja en Huancabanga, ¿no? Huancabamba. Trabaja, la iglesia primitiva se reunía en los hogares, hermano. Allí se empezaban a crear las primeras iglesias, como lo que estamos haciendo acá. Necesitamos, hermano, activarnos. Vamos a traer un amigo en cada servicio que tengamos. Mire, la primera persona que debe traer acá es su familiar más cercano, que entienda al Señor. A él es el que tiene que traer. Si no, invita al vecino también y tráigalo a este lugar. Vecina, el Señor te ama. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 10:9-10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. No es como nos han dicho por ahí. Mire, que María intercede por nosotros. No hay ningún texto en la Biblia que diga, la Biblia es una sola, que diga que María intercede por nosotros. No hay ningún texto en la Biblia que diga que existe un lugar llamado purgatorio. No hay ningún texto en la Biblia que dice que tenemos que rezar. No hay ningún texto en la Biblia que dice que yo debo confesar mis pecados a un hombre llamado sacerdote. Eso no existe en la palabra de Dios. A quien le debe confesar sus pecados al Señor. Amén. El que intercede por nosotros es el Señor. Amén. El que pagó el precio por nosotros es el Señor. ¿Usted quiere saber por qué? Cristo es el único que intercede por nosotros. Porque fue el que fue la cruz. Amén. Y no solamente murió, resucitó al tercer día. Quiero echarle un cuentico más. María fue una mujer que Dios usó, claro que sí. Fue un instrumento de Dios para introducir al Hijo de Dios. Pero María tuvo una vida normal. Tuvo 5 hijos. Yo quiero preguntarle aquí a las mujeres que ya tienen una edad y que ya tienen más de 5 hijos. Para tener 5 hijos, tuvo que haber vivido un esposo un largo tiempo. ¿Cuántos años cree usted que pudo haber tenido María para poder tener 5 hijos? Eso está en la Biblia. Tuvo que haber vivido aproximadamente unos 60 años. Y José también tuvo que haber vivido ese año. No como lo plantea la Iglesia Católica, que murió joven. No murió ningún joven. Entonces tenemos que leer la Biblia para que nadie nos engañe. Yo me consigo con mucha gente a la cual yo le predico la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica tenga más de 2000 Cristos en el mundo y existe un solo Cristo? Se llama Jesús de Nazaret. Aquí adoran al cautivo, en Venezuela es el Cristo de Nazaret, igualito el mismo. Aquí presentan a 3 personas, el cautivo y 2 personas más. Allá en Venezuela son las 3 potencias que usa la brujería. Yo quedé sorprendido cuando llegué aquí. La gente ignora eso. Por eso es que hay que leer la Biblia para que nadie le engañe. Si usted lee la Biblia, usted va a conocer la verdad. En esta noche Dios te está haciendo una invitación. Porque Dios te ama. Porque Dios nos ama. Varón, Dios te ama. Estás aquí porque ha sido el plan de Dios. Lea la Biblia y usted verá que va a conseguir el camino que le va a llevar al reino de los cielos. Ya Cristo viene, ese es el tema en común, la verdad en común, el tema de esta noche, que tenemos que hablarle a la gente, a nuestros familiares, que ya el Señor viene. Y su venida está cerca, y que cuando estemos allá recibamos nuestro galardón. Usted sabía que nosotros vamos a ser galardonados con coronas de oro, llenas de diamantes. Eso dice la Escritura. Nosotros vamos a encaminar por calles de oro, mar de cristal. Y este mundo que usted ve acá va a ser destruido un día. La gente ama tanto esta tierra que la gente se pelea por un pedazo de ladrillo, o un pedazo de terreno, hasta pelear por los padres. No, hermano, mire, tenemos que hacer tesoro en el cielo. Con esto no quiere decir que usted va a abandonar los bienes, no. Mientras bienes, más bienes tenga para que le venga otro.
para que bendiga a su familia, pero primeramente a Dios, porque la Biblia dice poner en primer lugar al Señor y todas las cosas serán añadidas. Buscar primeramente el reino suyo. Amén. Póngase en pie, hermano, vamos a orar a Dios. Vamos a levantar una oración al Señor. Usted se conoce, yo me conozco. Los que se pueden levantar de pie, los que no. Vamos a orar. No sé si la amiga desea recibir a Cristo en su corazón. Es algo muy importante tener a Cristo en el corazón. Como dijo un hermano, recibir a Cristo es tan importante que Él no anda detrás de ti. Mira, y ya me recibiste, que ya tienes que hacer esto, que ya tienes que dejar que no, todo es un proceso en la vida del creyente. Y cada día que tú le vas pidiendo a Dios que te ayude y conociendo la palabra de Dios te va a ayudar a cambiar. El cambio no se hace de la noche a la mañana. Hoy recibiste a Cristo y ya mañana estás transformada. No, o estás transformado. No es así, es un proceso. 24 tengo años caminando con Cristo. Tenemos todo un carácter que tenemos que ponerse en las manos del Señor y pedir al Señor. Yo quiero invitarlo en esta noche a pedir perdón al Señor. Usted se conoce, hermano. Yo me conozco también. Si usted sabe que en alguna parte le ha fallado al Señor, es tiempo de ponernos a cuenta. Porque su venida está cerca. ¿Te gustaría recibir a Cristo como tu Salvador? Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano. No sé si eres creyente, pero te gustaría recibir a Cristo como tu Salvador. Denle un aplauso al Señor, hermano. Sara, no sé si eres creyente, ¿verdad? Pero te gustaría recibir a Cristo como tu Salvador. Denle un aplauso al Señor. En esta noche vamos a hacer una oración primeramente por ellos. Yo aquí que ustedes cierren sus ojos, la amiga también cierre sus ojos y repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, dígalo fuerte, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo y te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y nunca más lo borres de allí. A partir de ahora, quiero caminar contigo. Enséñame tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, denle un aplauso. Vamos a hacer algo especial antes de orar. Yo quisiera que cada hermano, cada hermana que se pueda levantar, le dé un abrazo al varón, le dé un abrazo a la hermana, le dé un abrazo a la hermana que acaban de recibir aquí. Como bienvenida al grupo familiar. Y que a partir de ahora van a empezar a caminar con nosotros en este camino. Bienvenida, hermana. Bienvenida. Bienvenida. Dios te bendiga. Amén. Ahí sí. Bienvenida, hermano, a la familia de Cristo. Bienvenido, hermano, en la familia de Cristo. Es mi hija, lo que se quedaba afuera. Sí, ya, Cristiana. Amén, amén. Hermano, vamos a orar, amén. Vamos a hacer esa oración tan importante, gloria al Señor. Esa oración, cada uno de nosotros, hermanos, vamos a decirle al Señor que nos perdone. Amén. Por si en algún momento, porque todos los días fallamos como seres humanos. ¿Con qué fallamos? Con nuestro pensamiento, con nuestro carácter, con nuestras actitudes. Y eso es importante. Mi hermana Juanita, Dios bendiga a nuestra hermana, ¿verdad? Que a pesar de su dificultad siempre tiene manera de ser. Y eso es bonito, así debemos ser nosotros, hermano. Eso refleja el amor del creyente. Venga. Vamos a orar, hermano. Ven, cierren sus ojitos allí. Y pidamos el perdón al Señor y digamos, Señor, ayúdanos a tener en cuenta esta verdad oración, y es que tu venida está cerca. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor, en esta noche, Padre, queremos acercarnos a ti, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestras fallas, reconociendo, Señor amado, que muchas veces pecamos contra ti, con nuestras actitudes, con nuestro pensamiento, con nuestro mirar, con nuestro hablar, con nuestro ir, Señor amado. A veces inconscientemente, Señor, ayúdanos y límpianos constantemente.
sangre preciosa. Perdónanos, Señor amado. Ayúdanos, danos la fuerza para ser verdaderos creyentes. Creyentes que te representen en cualquier lugar donde estemos. Creyentes que demuestren el amor tuyo, Señor amado. Creyentes, Dios mío, que te adoren en cualquier lugar. Que no nos dé vergüenza levantar nuestras manos y orar en cualquier lugar. Que la gente entienda que hay una iglesia que representa a Cristo, que somos luz de este mundo, que alumbra este mundo que está lleno de tinieblas. Señor, te pido en esta hora que nos bendigas a cada uno. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido predicada en esta noche y que ha traído bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amado hermano, dale un aplauso al Señor.